tiempo de predicación en tus manos, que usted sea el que cumpla el propósito de su palabra. Primeramente a mí, me sujeto a su voluntad, someto mis pensamientos, mente, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, discernimiento a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla su propósito y no regrese vacía. Le doy gloria y honra por sostener a cada uno de sus hijos e hijas, desde el más pequeño hasta el más grande. Usted, Señor, nos ama y siempre nos amará, porque para eso usted fue entregó su vida en la cruz, usted la entregó por nosotros. Gracias por su paciencia y amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a predicar la palabra de Dios, y pues hoy el Señor quiere hablarnos de que Cristo es la respuesta ante los oráculos de Satanás, ¿verdad? Entonces, Cristo es la respuesta ante los oráculos de Satanás. En pocas palabras, Cristo es la respuesta, no tienes por qué visitar los oráculos de Satanás, ¿sí? No sé por qué Dios me puso esta palabra. A veces hay cosas que, pues uno dice, Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra, no? Pero el Señor conoce los corazones de todo su pueblo, de toda su iglesia, ¿no? Y entonces, el Señor quiere que tú y yo sepamos que Jesucristo es la respuesta. Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, nosotros visitamos, en mi caso personal, hace más de 23 años, podemos decir ya, 27, 25, yo no conocía a Jesucristo, ¿sí? Y entonces, como era mayor de 9 hermanos, pues mi madre me llevaba con los curanderos para cualquier cosa. Y entonces no sabía que estábamos pisando lugares de brujería, de hechicería, de curanderismo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, al recibir a Jesús y al bautizarnos, quedamos totalmente sellados por el Espíritu Santo y hacemos propiedad absoluta de Cristo. Y entonces en la palabra de Dios dice que nosotros ya no debemos de pasar a nuestros hijos por las ensomadas que nos daban, ya no debemos de consultar a ningún astrólogo, ni las cartas, ni la cuija, ni el tarot, ni la clarividencia, las bolas de cristal que tienen los brujos. Y entonces los lugares donde están los brujos, los lugares donde están los satanistas, los lugares donde están los masones, o ustedes mismos ven que en los postes dice visítanos, ha garantizado, se te va a hacer una marre para que traigas a tu esposa, para que te vaya bien en finanzas. Esas son mentiras de Satanás. Esos son lugares donde el Satanás opera y usando a esa gente que le sirve, unos conscientemente y unos inconscientemente, no saben. Y entonces la gente que no conoce a Jesucristo tiene razón en el sentido, podemos decir, de que anda buscando desesperadamente su respuesta. Hace muchos años, cuando yo no conocía a Jesucristo, yo visitaba mucho donde iban mis padres a ver al Señor de Chalma, que le llaman, y al de las maravillas, ese ataúd donde está ese muñeco de yeso, aparentando que es Jesucristo. Tienes que acercarte, darle un beso a esa caja y no sé tantas cosas, ¿no? Y pues por ignorancia nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero ya cuando llega el tiempo de conocer a Jesucristo, todo eso tiene que desarraigarse de tu vida, porque eso es ocultismo, eso es santería, eso es brujería, eso es con los brujos, ese que está aquí arriba, que tiene pipas, ¿no? Y mucha gente me ha encontrado y me dice, pues sí, se les engaña, si se hubiera hecho milagros, pues no estuviera en su silla de ruedas, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Pero el pueblo de Dios no tiene por qué consultar. Ahora, lo que nos quiere decir el Señor, que Él no tiene, tú no tienes ni yo por qué consultar. Naturalmente, nosotros debemos saber que Dios es el que hace milagros, sanidades, resurrección de muertos, y que Él te provee, y Él me provee, y Él me cuida, y Él me protege. Generalmente, la mayoría va por una necesidad cuando no conoce a Jesucristo a esos lugares. Pero hoy tú no debes de visitar a ningún de ese lugar. Es más, si te llega un libro del mormón, sácalo, o ni siquiera lo recibas. Si llega una atalaya de los testigos de Jehová, también no la recibas ni la aceptes.
Si te llega un libro pues de magia negra o de curanderismo, tampoco lo aceptes. Si te llegan ahorita en este tiempo de que estamos por finalizar este 2021, el enemigo quiere pues de alguna forma inmiscuirse en la falsa Navidad que nos enseñaron, que ese es el Talmud babilónico, y que él quiere que tú lo adores al papá Noel, al muñeco ese gordo con su gorro rojo y bola blanca y el Santa Claus que le llaman. Tú debes de desechar ya eso, porque eso es anatema para tu casa y para tu vida. Naturalmente la gente que no conoce a Cristo dice, pues yo recibí el libro del Mormón, quiero saber en qué cree, yo leí una atalaya, quiero saber de qué atalaya es. No necesitas, definitivamente, todo lo que tú quieras saber, aquí está, porque esta es la voz de Cristo. Esta es la palabra de Jesucristo y esta es la palabra verdadera y única en todos los reinos y en todas las dimensiones que habla la palabra de Dios. Ayer Dios me estaba enseñando, porque estaba leyendo la palabra en un salmo, se estaba hablando de los sitios debajo de la tierra. Y entonces, tú ahora eres hija de Dios, hijo de Dios, y el Señor es tu Dios, Jesucristo. Y tú eres hija e hijo del Dios Altísimo. Amén. Todo lo que tú quieras y todo lo que tú desees, de acuerdo a la voluntad de Dios, aquí está y te lo va a dar Dios. Porque tú eres propiedad ahora de Cristo. Ya no eres del enemigo, porque Dios ya te libertó. Tú tienes que creer que eres libre absolutamente y completamente, porque el enemigo siempre vendrá con mentiras, porque es padre de mentira, a decirte dónde está tu Dios. ¿No dices que ya te sanó? ¿No dices que Él tiene el oro y la plata? ¿Y por qué no tienes ni para comer? ¿O por qué estás así? Tú debes de decirle, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Es una guerra de argumentos, de razonamientos y de cuestionamientos y de preguntas que Satanás bombardea nuestra mente. Pero nosotros debemos de citarle la palabra de Dios y de esa manera vamos derribando todas las mentiras. Entonces, hay mucha gente en otras iglesias que he conocido que no les hablan de esto, y por eso hay muchos niños cristianos que tienen, he visto unicornios, he visto que tienen, ¿qué más? Muchas cosas que significan ocultismo. Y entonces, por eso es que ellos viven en maldición, por eso es que fácilmente son atrapados por oráculos de Satanás. Entonces, un oráculo en el ámbito espiritual, en el reino de las tinieblas, donde está operando el ocultismo, donde está operando la logia de magia negra, de magia blanca, magia roja, son videntes que debemos atar y bloquear siempre en el nombre de Jesús. Pero tú nunca visitar, porque ahora el Rey verdadero y poderoso, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, Él te va a dar la respuesta. Entonces, porque el enemigo a veces te dice, ve todavía a ver la cienciología, es un arte del ocultismo, o ve a ver cómo opera el budismo, o ve a ver, mira, esos brujos que están leyendo la bolita, quieren que tú también les des $1 ahí o tus 10,000 pesos para que te lo roben, los de la bolita. Ya en San Martín Texmelucan hay mucho eso ahorita. O esos que ponen su iguana y están recetando cosas, a veces que son naturistas y a veces que no, porque ellos siempre utilizarán una parte de la Biblia para envolverte, como los mormones llegan a las casas y llevan la Biblia, citan unos versículos y después ya te sacan su libro del mormón. Entonces, los oráculos malignos son los lugares donde la gente desesperada busca respuesta para sus problemas y soluciones. Pero tú hoy te dice el Señor, ya no tienes por qué acudir allá. Lo pasado, ya te lo perdonó y lo echó a la mar y ahora es libre. Él ya te libertó. Y por ejemplo, si Jesucristo es la respuesta, que es bien claro, entonces en el Salmo 23.1, ¿qué dice? Salmo 23.1, ¿qué dice la palabra de Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ya ahora tu pastor es Jesucristo. Ya ahora tu proveedor es Jesucristo. Ya ahora tu cobertura y protección es Jesucristo. Porque la mayoría, pues yo cuando no conocía a Cristo, vuelvo a repetir,
pues me decían, ¿cómo se llama? Medallón, tiene un nombre, te va a proteger contra la mala gente. Pues es mentira, el único que nos protege es Jesucristo, es Jehová Dios. Y muchos cristianos que todavía tienen sus sábilas, su herradura, ¿verdad? Tantas cosas que según te va a dar suerte y te va a dar protección. Es mentira del diablo, no te puede dar nada eso. Es más, ni los carros que traen vidrios polarizados, nada. Es solamente el que te da protección verdadera y gratis se llama Jesucristo. Amén. Entonces Jehová es tu pastor, nada te va a faltar, ¿verdad? Entonces, si dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces me está diciendo Dios que todo lo que yo quiero y necesito, Dios me lo da y gratis. Jesucristo, ¿sí? Dentro de ello que Jeremías 33:6 es lo que Dios me está trayendo a esa palabra, ¿sí? Jeremías 33:6 dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, lo que andamos es buscando sanidad en los brujos. Queremos andar buscando medicina con los brujos, curación, ¿sí? Incluso paz y verdad, pero cuando ellos no son la verdad, el único que es la verdad es Jesucristo. San Juan 8:32, ¿sí? San Juan 8:32 dice la palabra de Dios. Vamos a ver en San Juan 8:32 dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esta cita bíblica, hace 23 años o más, Dios me impactó, porque yo tenía muchos libros, una biblioteca de la universidad propia que yo compré, porque donde vivía estaba cerca de varias librerías que compraban libros usados y semiusados. Y yo ahí dije, bueno, pues este libro lo necesito en la facultad, este libro lo necesito para esta materia, este libro lo necesito para esta investigación, mejor lo compro porque tengo posibilidades de comprarlo. Y así es como iba formando mi biblioteca. Y en el ámbito de las artes marciales, pues tenía yo todos los libros de Jeet Kune Do, de Bruce Lee. Compré varios libros, pero después los fui desechando y destruyendo cuando esta palabra llegó a mi vida. En San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esta es la que me conmovió, la que me quebrantó, la que me direccionó, la que me hizo que reflexionara mucho. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, aunque yo no era cristiano, andaba buscando lo que dice en Jeremías 33:6, medicina. Andaba buscando paz y andaba buscando verdad. Pero no encontraba esa paz, incluso pasaba cerca de iglesias cristianas, pero pues ni siquiera nomás veía yo, pero el diablo pues me engañaba, como que decía, no te acerques ahí, y pues no me acercaba, ¿no? Y entonces me iba pues a buscar libros que me enseñaran acerca de la vida, acerca del consejo, acerca de cómo encontrar la paz. Y entonces dentro de ello pues llegué a las artes marciales. Antes de conocer a Cristo, les aclaro, porque hay que aclarar un antes y un después. Y entonces, llegué a ese gimnasio en Pinar de la Calma, en Plaza del Sol, y allí conocí al pastor John Taipat, coreano, que me dijo, tú necesitas a Cristo. Yo te voy a dar leer la palabra de Dios. Está bien, léamela. Y me dedicó una Biblia como este tamaño en coreano, ¿sí? Aquí en la pasta. Y pues la agarré, y por respeto y educación, pero en sí no me llamó para nada la atención. Yo quería seguir preparándome y estudiando. Y entonces llegó una noche en que yo ya estaba pasando muchas situaciones difíciles, que no tenía paz, era atormentado por el enemigo en el sentido de que no había seguridad en mí. Y entonces lo que hice es entrenar y entrenar y entrenar
patear los costales, a veces hasta 30 costales en hilera, y pues ahí cansarme y agotarme, pero llegaba a la casa y pues no tenía esa paz. Y así hay muchos que a veces yo decía, pues quiero tener paz, ahora sé defenderme, ahora sé artes marciales, ahora ya soy maestro de artes marciales, cinturón negro, tercer dan de Taekwondo y cuarto dan Aikido, títulos de la Federación Mexicana de Taekwondo, la Federación Mundial de Taekwondo, la World Taekwondo Federation, pero no hay nada de paz. Y entonces salía de la casa, me iba a visitar a un amigo, me iba a visitar a una amiga, me iba a visitar a los compañeros de la escuela, pero regresaba a la casa y sentía igual inseguridad, no satisfacción. Y entonces, cuando yo llegué a sentarme en mi recámara, en un sillón en la sala del departamento donde vivía, llegó esta cita: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad. Y entonces dije, pues esto es lo que ando buscando, la verdad, que no la he conocido ni la he encontrado. Pero dice, y la verdad os hará libres, libres de todas las ataduras del infierno, libres de todos los oráculos del infierno, libres de todos tus enemigos. Y entonces me acerqué más a Dios, como decía Pedro, y es cuando Dios empezó a romper todo, porque me empecé a agarrar del Señor, y porque desde la primera vez que acudí a la iglesia cristiana Ágape, San Juan de Dios, con el pastor Jonás, ahí es donde Dios me llevé con un portafolio viejo, aunque pues tenía yo mucho dinero, pero mi vida era un desastre. Entonces me senté hasta el final y me pasó Dios a hablar que quería yo recibir a Cristo, pasé, recibí al Señor, y a partir de ese momento sentí una paz que nunca había tenido. Y entonces es como me congregué y nunca me solté, ni me he soltado del Señor. Ahí empezó mi historia, la historia de los 10 hechos de Valentín Martínez Morales con Dios. Y entonces yo te puedo ahora decir que yo todo lo que andaba buscando lo encontré en mi Señor, en mi Salvador y en mi Dios, que al sirvo, de quien soy y para quien vivo. Y así es como tú, y así es como los que están llegando. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ya me di cuenta que dice la palabra en Efesios 6:12, que dice en Efesios 6:12, ¿sí? Que dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Efesios, capítulo 6:12, vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, cuando yo llegué a esa parte también dije, bueno, entonces mi madre nunca ha sido mi enemiga ni mi padre. Ahora que pues yo salí golpeado por defender a mi madre, pues es que ellos pensaban que yo era su enemigo y yo pensaba que ellos eran mis enemigos, y mi padre era contra mi madre, mi padre contra mi madre. Entonces, cuando yo llegué a esto dije, ok, entonces ahora sé quién es mi verdadero enemigo, y a partir de hoy yo me va a corresponder aplastarle la cabeza al diablo todos los días, a sus demonios y a sus siervos los 365 días de cada año, en el nombre de Jesús. ¿Que va a haber un precio? Sí. Un precio de santidad, un precio de obediencia, un precio de sumisión, un precio de firmeza y servirle a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y entonces la historia de yo agarrado con Dios, con Jesucristo, empezó y cambió mi vida, transformó mi vida, que me libertó de las artes marciales. Tuve que quemar todo, los uniformes, las cintas, los grados, los diplomas, todo, ¿verdad? Y renunciar. Y después de ahí, pues el Señor me libertó del ocultismo, porque pues estaba en Dianética y Cienciología de Ronald Hubbard, estaba en el ocultismo estudiando libros de masonería, porque no conocía a Dios. Y ahí me tocó ver que ese tipo que daba cursos de masonería tenía una espada y la movía. Y ahora que estoy en Cristo sé que ellos, los hijos del diablo, tienen espadas, imitando nuestra espada, que nuestra espada no se puede imitar. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios.
Entonces, ahora sé que es una guerra y ahora sé que todos los días tengo que tener un carácter de guerrero. Que todos los días debo de saber que aunque mi Dios es cordero, pero es león. Por eso el ministerio, león de la tribu de Judá. Entonces aquí el Señor me ha enseñado que cada día que amanece yo debo de mandar, ordenar, establecer el reino con violencia, con sagacidad, sabiduría, cordura e inteligencia. Pero yo debo de saber que ningún hijo del diablo va a llegar a intimidarme, a amenazarme, ni a sentirme inferior, ni a sentirme que no valgo nada. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios. Una cosa es que sea yo manso, pero no menso. Una cosa es que sea callado y a veces tiempo de poner con argumentos a mis enemigos. Tengo que enseñarte que Dios venció con argumentos, con palabras a Satanás en el desierto, cuando él fue ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado en el desierto por Satanás. Pero Dios con la palabra derribó los argumentos de Satanás. Dios quiere que tu diario ya no debes de ser víctima, ya no debes ser victimario, ya no debes escuchar al enemigo. Entonces, la guerra en tu casa es contra Satanás, principados y potestades. No es contra tu hermano, tu cuñado, tu esposo, tu esposa, es contra Satanás. Cuando yo vi esto, entonces dije, ay, Señor, pues qué tan errado estaba, ¿no? Porque quería yo ganar la batalla, pues siendo de ellos, pero no sabía. Entonces cuando fui eso, y no conocía, pero ya cuando conocí a Cristo, quemé todos los libros, renuncié a todo. Porque yo fui radical, porque dije, ya basta, tantos años de vivir mal, de vivir en maldición, de vivir pues en unas situaciones muy difíciles de salud. Entonces, ahora sé que él atacaba mi salud, él trataba de maldecir mi salud y matar mi salud. Por eso ahora sé cómo opera en esa área. Entonces, la guerra es contra Satanás. Entonces, ¿por qué seguir visitando a los grupos? Hay muchos cristianos que apenas llevan un año, 2 años y quizás por sus pastores no les avisan o no les dicen que Dios está irado contra que tú sigas haciendo lo mismo. Porque estás dando derecho legal a Satanás. Aquí, por ejemplo, hacen sus eventos, yo nunca estoy ahí y ellos nos respetan. Al contrario, nos temen. Porque yo no me confío de nadie, ni te confíes de nadie, hermano. Es una guerra. ¿Quién se acerca? Buenas tardes, lo atiendo bien. Pero ya sé qué intenciones trae y hacia dónde va. Si veo que me lleva a la mentira o trata de que yo me caiga en su chisme o que me trata a que yo caiga en una corrupción, nos vemos, voy a hacer otras cosas. Tienes que ser sabio. Pero en lo espiritual tienes que atar y derribar, destruir. ¿Sí? Porque no te debes de dejar, debes de estar alerta. Entonces, primero te das cuenta que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Segundo, Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les daré abundancia de paz y de vida. Entonces la paz está en Cristo. La paz que tú buscas, hermano, está en Cristo. La alegría que buscas está en Cristo. La dirección que buscas está en Cristo. Porque la mayoría va a los oráculos satánicos, a los clarividentes, para que les digan su futuro. Pero Satanás no puede ver el futuro. Solamente usa espíritus engañadores como el Día de los Muertos. Es que va a venir tu familiar. Pero toma la personalidad de esa persona y se presenta con ilusionismo para mostrar que es tu papá. Cuando la palabra de Dios dice que ni regresan, que ya no pueden regresar. Y así nos va engañando. Por ejemplo, le decía a mi esposa hace 2 días que me tocó el sueño mandándome una mujer que ella me amaba y que yo la amaba y que por 1 semana era mi novia. Y yo cuando desperté dije a mi esposa, llegue los mentiras de Satanás, piensa que ahora no sabemos quién es nuestro enemigo. Pues en esta hora derribamos sus mentiras, canceló ese sueño. Pero hay gente que se deja engañar, hay gente que se deja mal influenciar y sobre todo le cree, y por eso hay muchos que no. Por eso yo siempre les he dicho a los profetas que están bajo esta cobertura apostólica, profética, hay profetas que estamos discipulando, hay profetas, hay 3, ¿sí? Y entonces, ¿qué les enseñamos? Tienes que saber guerra espiritual,
tienes que saber liberación, tienes que saber autoliberación, tienes que atar los espíritus de medium, de adivinación, de engaño, de autoengaño, falsa profecía. Los tienes que atar constantemente y frecuentemente en el nombre de Jesús. Por eso cuando ya empiezo a enseñar cómo es cuando el fluir de la profecía con un profeta y empieza a dar palabra profética, los guerreros yo les enseño qué tienen que hacer para cubrir la mente del profeta. Porque eso no lo saben la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que así como hay lenguas divinas, también hay lenguas satánicas. Y también hay revelación de Dios y también de los oráculos del enemigo de mentira. Entonces, entre más sepas de guerra, hijo, hija, más vas a ser victorioso, más vas a ser vencedor, más vas a ser poderoso, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios es real, ¿sí? Pero hoy yo quiero decirte que tú perteneces a esta casa que es de Dios, donde el león de la tribu de Judá reina, gobierna y rige, ¿sí? Entonces, el Señor está sentado en su trono, dice la palabra de Dios. Y si el Señor está sentado en su trono, siempre cuando tengas una prueba, una batalla, recuerda, si el Señor está reinando, está gobernando, está sentado en su trono y está en el tercer cielo, entonces Él es el que está mandando y Él está permitiendo lo que estoy pasando. Eso va a pasar, eso no va a ser eterno. Y entonces al pensar eso te va a dar gozo. Y la gente que dice es que Dios toma el control, está en control, toma el control. Bueno, ¿por qué tomar el control? Si el Señor está reinando, ¿por qué yo le tengo que decir que tome el control? Entonces, si no es Dios, entonces que sí lo tome. Pero Él es Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que Dios es tu guerrero, tu escudo, tu protector, tu cobertura. Y que el Señor nos dará una prueba mayor que tú y yo podamos soportar. Pero si Dios quiere que hagas tu parte, no todo se lo dejes. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿por qué andas buscando allá afuera? ¿Por qué andas buscando allá afuera? ¿Por qué quiero volver a ver a los alcohólicos anónimos? ¿O quiero ir a los dragones anónimos, dragones de comer? ¿O por qué quiero ver a los psiquiatras? ¿O por qué tengo que ver al psicólogo si ellos están más locos que otra cosa? Y en la escuela yo le digo a mi hija, cuando te llegue alguno que te diga que todo tú, porque ser alumna de ellos, tienes que ir con el psicólogo, por educación, si te lo manda el director, tú ve, pero tú sabes que ellos lo que hacen está fuera de lugar. No es la verdad, es mentira. Y lo peor es que tú estás desubicado, que tú conoces a Dios, no conoces la verdad y les crees. Y cuando tú les crees, pues caes en su trampa. Los horóscopos, yo hasta me andaba preocupando. Ay, soy Sagitario, porque soy de diciembre. Y ahí estaba yo, no conocía, yo compré la alarma. Siempre la alarma en México en ese tiempo que yo estaba estudiando. Y que estaba en la prepa aquí, me iba a México a trabajar con mis tíos. Y ahí estaba, ay, ¿qué dice este horóscopo? Pero ahora cuando llegué a Cristo fui libre de todo ese engaño y mentira, ¿sí? Entonces, ¿por qué andar buscando ahí? Cuando tu Dios es verdadero, cuando tu Dios es la verdad, cuando tu Dios es tu pastor y nada te va a faltar. Ahora Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios. Filipenses 4:13, ¿sí? Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios. No sé por qué me dio esta palabra, pero pues ya le está tocando, ¿verdad? Ya le está llegando, ¿verdad? Pues es Dios. Es Dios. Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios. Amén. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo. No dice alguna cosa, o quizás, o a ver si puedo, o a ver si será. Yo te digo porque el enemigo cuando trae una situación de prueba de salud, ay, ni siquiera te puedes parar. Y ahora te atreves a hacerme la guerra, el diablo. Te digo, pues si yo no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas del Todopoderoso que te venció. Así es que cállate y ve por donde viniste. Y ya me levanto, declaro que mis fuentes están en Cristo
Todas mis fuentes están en Cristo y vienen de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuáles son? Dice la palabra de Dios, digo, mi mente está en Cristo y viene de Cristo. Mi fuerza está en Cristo y viene de Cristo. Mi salud está en Cristo y viene de Cristo. Mi sustento está en Cristo y viene de Cristo. Mi bendición está en Cristo y viene de Cristo. Mi poder está en Cristo y viene de Cristo. Mi victoria está en Cristo y viene de Cristo. Mi descanso está en Cristo y viene de Cristo. Mi carácter está en Cristo y viene de Cristo. Mi fuerza está en Cristo y viene de Cristo. Mi fortaleza está en Cristo y viene de Cristo. Amén. Mi medicina, mi medicamento está en Cristo y viene de Cristo. Amén. Y cuando yo digo eso, ya el enemigo se va. Así queda doblado de las manos y se larga. Y me doy cuenta que él trabaja con puro engaño y mentira. Y cuando yo hago eso, derribo todos los argumentos que el enemigo viene contra mi mente. Porque a veces tú tienes problemas y yo tengo problemas que Dios permite para ver qué hacemos. Y a veces hay momentos en que ya se fueron las fuerzas y a veces nos cansamos porque tenemos un límite, pero es cuando Dios empieza a moverse, cuando tú dices, Señor, ya no puedo. Pero en tu nombre todo lo puedo, porque aquí lo dice, todo lo puedo. Entonces, sí, y cuando el enemigo viene, ahorita me está llevando a esas citas. Entonces, aquí que nos quede claro, tú y yo todo lo podemos. Amén. En Cristo que nos fortalece. Amén. Yo le digo a mis hijos, ustedes y ustedes, sean solucionadores de problemas. Un estudiante, un profesionista o cualquiera que termina una profesión o tiene un negocio, o sea lo que sea, o tenga un oficio, él tiene que aprender a ser un solucionador de problemas con la sabiduría y el poder de Cristo. Es decir, terminas o tu oficio, o tu profesión, o tu negocio, lo que haces, la gente contrata a la gente ¿para qué? Para solucionar problemas, no para dar problemas. Escúchalo, para solucionar problemas, no para dar problemas. Y cuando tú no conoces a Dios, acudes a las fuentes, a los oráculos de Satanás, para, según que te resuelvan tus problemas, pero sucede lo contrario, te metes en problemas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando estés pasando una situación, ya sea económica, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea de tus hijos, di, Satanás no puedes, porque mi fuerza es Jesucristo y todo lo puedo en su nombre. Mi hogar es de Cristo, mis hijos son de Cristo, mi madre es de Cristo, mi esposo es de Cristo, mi esposa es de Cristo. Los asuntos que de nosotros está gobernando Cristo. Y a veces el enemigo nos ataca como que poniéndonos sueños y visiones de que muchos están en una cárcel, o que soñaron que una serpiente los mordía, o que lo van a robar, lo van a secuestrar, o lo van a encañonar con pistola. Esos son engaños de mentira de Satanás. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Destruirlos, renunciar, cancelarlos y destruirlos en el nombre de Jesús, de tu vida, persona y de todas las áreas, declarándote en libertad. Porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece, es decir, en el poder de Cristo. Yo siempre digo, yo tengo un vallado de protección del poder de Cristo. Yo, el que está a mi diestra, ya sea al frente o atrás o a los lados, es Cristo. Entonces no me va a pasar nada, porque a veces, ¡ay! No vendrán siguiéndome. No, o sea, Cristo va delante de ti y es tu retaguardia también, y Él gobierna todo. Pero tú tienes que ser como un águila. Tú tienes que usar la palabra. Porque yo cuando me sentía inseguro, pues te digo, me metí a estudiar artes marciales, a manejar tolete, tonfa, cubo tal, que son armas de defensa personal. Pero me di cuenta que cuando yo no conocía a Cristo, pero cuando ya fui alcanzado por Cristo, ya mi defensa es Cristo, nada de eso. Entonces me ha tocado donde Dios me ha permitido pruebas, y a veces, ay, vienen 7 borrachos y marihuanos y drogadictos, y tengo que pasar por esa calle, y tengo que, ¿y qué hago? Ya no hay calles. Pues paso en el nombre de Jesús, me hago invisible ante ellos en el nombre de Jesús y no me ven. Y así paso, uno se acercaba nomás y veo que su mano aquí se largó y me pasé. No me hicieron nada. Entonces, ellos ven si tú te sientes seguro. A mí me llegó un tiempo de entrenamiento donde yo iba en un camión, iba llorando, viajando,
Y orando, ya cuando veía grupos se manifestaban ahí y se bajaban, me querían parar. No, le digo, ya sé quiénes son ustedes. No tienen poder ni autoridad. Pero ellos ven, si tú te sientes seguro, si confías en el poder de Dios como Daniel en el foso de los leones, o no le crees a Dios. Aquí es de creer, ¿sí? Entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y cuando el enemigo venga a acorralarte, que no vas a poder pagar los gastos de la luz, del teléfono, lo que sea, recuerda también esta palabra. En Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra de Dios, que ya habíamos visto, pero no sé por qué el Señor quiere que tú la entiendas, ¿sí? Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta. Entonces, cuando yo no conocía a Cristo, el enemigo me trataba de meter engaños, no vas a poder. Es más, mira, no tienes economía, no tienes salud, no tienes felicidad. Pero si aquí me está diciendo ahora que ya conozca a Dios, que hay una puerta abierta que Dios me abre. Y las puertas que Dios abre son de bendición, son de provisión, son de medicina, son de salud, son de gracia, son de poder, son de favor. Así me ha pasado y me ha estado pasando en esta semana. Después te testificaré en las finanzas. Le digo al Señor, yo declaro la palabra, activo la palabra en fe y se cumple. Porque la palabra, lo primero, su efecto, su impacto es en lo espiritual a lo natural. Por eso llamar las cosas que no ves como si ya fueran. Cuando tú aprendes a hacer eso, ya eres imparable. Entonces recuerda, siempre habrá una puerta de bendición para resolver todo lo que tú estás necesitando. Y que no venga el enemigo que quiera acorralarte, como en el mundo dicen, ahora estás entre la espada y la pared. No sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Declarar esta palabra, Apocalipsis 3:8. Una puerta abierta Dios abre delante de mí, y nadie la podrá cerrar, ni tampoco nadie la podrá abrir. Entonces, ¿cuáles son las puertas? Hay mucha gente cuando empieza en el ministerio me dice, apóstol, ya soy pastor, ya estoy pastoreando yo a mi esposa, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo que tengo? ¿O me dedico de tiempo completo a la obra? No cierres la puerta que tienes abierta, porque la puerta del trabajo que tienes abierta tú no la vas a cerrar. El que la va a cerrar es Dios para abrirte otra. Pero si tú no entiendes y no sabes eso, pues tú mismo te estás creando problemas porque te estás metiendo en problemas, ¿verdad? Entonces, todo Dios lo tiene. Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Esa es la palabra de Dios. En el libro de Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías 20:11. ¿Sí? Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. ¿Quién está contigo como poderoso gigante? Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué te sientes inseguro? Ya nada de esas pulseras iónicas, nada de esa herradura, nada de esa pata de conejo, nada de ese crucifijo, nada de esa cinta roja, nada de esa sábila, nada de amuletos, era lo que te decía hace un rato, nada de amuletos. Hay muchos que usan amuletos, medallones de la guadalupana, crucifijos de oro, y pues hay que romperlos y destruirlos y tirarlos a la basura, porque a veces, ya me libero, los tiro, pero llega otro y los agarra. Tienes que quebrarlos, romperlos, destruirlos. Entonces, ya no tienes por qué pagar por tu protección, ya no tienes por qué pagar por tu cobertura, ya no tienes que pagar por tu libertad, ya no tienes que pagar por tu sanidad y medicina. ¿Quién las tiene? Jesucristo. Jeremías, ahora vamos a ver Isaías 41:12. Isaías 41:12. ¿Sí?
Isaías 41, dice la palabra de Dios, Isaías 41, 12, dice la palabra de Dios, dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. En el 13, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahí está, nomás es cuestión de aprendernos la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor nos está trayendo esta palabra? Pues Él solamente sabe por qué me la dio para ustedes y para mí. Aunque yo ya sé, pero ahora el Señor quiere que tú sepas. Porque en la mayoría de la iglesia no se enseña el poder, la autoridad de tu hijo o hija de Dios. Dios te empoderó y te dio poder, autoridad para gobernar, para regir, para establecer, para edificar, para plantar, ¿sí? Y te ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Jeremías 1:10. ¿Qué dice Jeremías 1:10? Jeremías 1:10. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:10. ¿Sí? Jeremías 1:10 dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Entonces, con Cristo eres vencedor, eres victorioso, eres poderoso, como lo supo decir Isaac en tierra de Gerar. Era menesteroso, pero él fue obediente a Cristo y fue poderoso en bienes, en riquezas. ¿Sí? Pero tenemos que cambiar nuestro lenguaje, porque como hablaba Dios en el día domingo, en el poder de la lengua, en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Entonces ya no declares que no tienes dinero, ya no declares que esta Navidad buscas quien te regale algo, ya no declares que mendicidad de amor o de aprobación, aceptación. No tienes por qué buscar en ninguna persona ni confiar en ninguna persona. El único que debes de confiar es en Cristo, porque Él es fiel y verdadero y Él no te desecha y Él es fiel y Él no te falla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra sobre oráculos de Dios en Romanos 3:2. Romanos 3:2. Los oráculos de Dios. Se me hace que esta parte sí va a ser en 2. Porque es, vamos a ver más amplio. Romanos capítulo 3, versículo 2 dice: muchos en todas maneras, primero directamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Los oráculos de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es la respuesta para tus necesidades, ¿sí? Es la respuesta para todo lo que tú necesitas, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Versículo del 24 al 26, dice la palabra de Dios. Deuteronomio, que es un libro del Pentateuco, capítulo 31, versículo del 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, En el 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. O sea, en pocas palabras, lo que nos quiere decir Dios, que si nosotros ya hemos visto el poder de Dios, que si nosotros ya conocemos a Dios, ¿por qué mucha gente le da la espalda a Dios? ¿Por qué mucha gente vuelve a consultar a los brujos y vuelve como antes? Ya conociendo a Dios, por no entender la palabra, se rebela contra Dios.
Entonces, el Señor quiere que tú no vuelvas atrás, porque la palabra verdadera es esta, y porque Jesucristo es la respuesta ante todas tus necesidades, y porque tú ya no tienes que visitar ni consultar los oráculos de Satanás. ¿Qué son los oráculos de Satanás? Es su Biblia satánica, es sus mentiras, sus engaños, que te va a sanar, que tienes que llevar tan cabello de tu mujer o ropa de tu familiar. Él siempre maneja y trata de imitar las cosas de Dios, pero es mentiroso, no puede hacer milagros. Que no te engañe el diablo de que, ay, fui con ese brujo y me hizo milagro. O fui de rodillas a Chalma y se resolvió el problema. Es mentira, porque detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces, cuando tú no conocías a Cristo, pues decías que la cruz era un símbolo divino, pero la cruz es un símbolo babilónico. Nosotros aquí enseñamos mucho sobre eso. Y muchas iglesias no han entendido esa parte y se mezclan y ponen una cruz atrás en el púlpito. Todavía los que se congregan traen una cruz, en su corbata una cruz, los predicadores, porque no leen la historia de la iglesia, porque no ven a profundidad de la palabra. El Tamuz babilónico que hoy en Navidad ponen ese árbol hasta los pastores y ahí lo tienen, ¿sí? El árbol de Navidad pues es un símbolo pagano, es una reliquia pagana de falsa Navidad, que tú no necesitas comprar ni esferas, ni cartas, ni nada de eso, porque es mentira, ¿sí? Y si tú ya sabes que tú vienes de tu mamá, antes cuando no conocías a Dios como yo, es que ¿dónde nací yo? Ay, te trajo la cigüeña. ¿Cuál cigüeña? No, es un engaño del enemigo, ¿no? Que nos quisieron hacer crecer así, pero cuando llegas a Cristo todos esos patrones se tienen que romper, porque esos son engaños de los oráculos de Satanás. Entonces, la mayoría va con la bruja que tiene una esfera de cristal y está viendo según ella el futuro el tuyo, ¿no? Pero sabemos que no puede leer ni el futuro, no conoce nada Satanás. Entonces, el único que conoce todo es Cristo. Y el único que no falla es Cristo. Por eso, porque los cristianos que ya conocen a Cristo le dan la espalda. ¿Por qué? Porque ahí no se predica la palabra en esas congregaciones. Se sigue predicando que todo es marcha bien, que debes de mezclarte con el mundo, que no tiene nada de malo que tú tengas un unicornio, que no tiene nada de malo que tengas una Biblia satánica. Porque así he encontrado muchos cristianos en el transcurso del tiempo que he tenido, que les digo, si tú ya eres cristiano, no tienes por qué tener 2 libros, no tienes por qué tener un libro de masonería, tú tienes que quemar eso, porque eso es falso, eso le estás dando derecho legal al enemigo, porque el enemigo trabaja a través de derecho legal, porque tú puedes ser que no lo sepas, pero Dios sabe y Él se molesta, y por eso en la palabra de Dios, Él está molesto con los anatemas que metemos a la casa. Tenemos que ser radicales. Entonces, si el Señor dice, ya no comáis con los que idólatras, ya no améis al mundo, o sea, el Señor quiere que sea radical. Entonces, el Señor nos está hablando hoy que tú no tienes por qué decir, es que ahora sí voy a la iglesia, ahora voy a Alcohólicos Anónimos. Eso ya no, hermanos. O que ahora yo conocí a uno en el trabajo hace años, es que me dijo, yo soy cristiano, tú eres cristiano, yo también. ¿Y qué haces en la semana? No, pues voy a artes marciales. Él dice, porque yo ya lo había dejado. Y Dios me usó para decirle que lo tenía que dejar. Y él era masón, iba con los cristianos, iba con los masones a sus reuniones. Y seguía practicando artes marciales y iba con el pastor y ahí estaba. Pero el pastor no se daba cuenta. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo hace tiempo, yo hacía eso cuando no conocía a Cristo, pero que llegó a mi vida Cristo y tuve que ser radical, quemar todos los de artes marciales, quebrar todos los libros de masonería, de ocultismo, destruir toda la simbología satánica, porque yo no conocía a Cristo. Y entonces el enemigo me engañaba, si tú pones una cruz aquí, te va a proteger, otra cruz aquí, una de simbología que tenía yo, pero el enemigo me había tratado de cautivar ahí. Pero cuando llegué a Cristo, rompí todo eso, destruí todo y le echamos fuego y lumbre. Y entonces Dios me usó para tenerle que decir sus verdades. Digo, tú tienes que arrepentirte, estás torcido, estás súper mal. O eres de Dios o eres hijo del diablo, no puedes llevar las dos cosas. Y le dije, deja las artes marciales porque también no son de Dios. Y él se molestó y se enfureció, pero después falleció a los 6 meses. Yo le dije, pero ya vio Dios. Y así muchos cristianos que están metidos en las artes marciales,
Dicen, ay, pero ¿de qué tiene malo, hermano? Mis hijos yo los llevo a la escuela de taekwondo y de kung fu. Ah, le digo, es que no te han enseñado, pero ve quién es el símbolo de ellos. El del yin y el yang, el dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Yo estuve metido ahí hace años, por eso rompí todo eso. Por eso te estoy diciendo, para que después no me digas, es ¿por qué no me dijiste? Entonces, ya horóscopos fuera también, ¿sí? Tenemos que saber que Dios está hablando, ¿sí? Ahora vamos a ver en Números, vamos a ver Deuteronomio 18:10, ahí sea que estamos cerca ahí. Deuteronomio 18:10. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. El libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador el 11, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En el 12, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Sí entendieron? Sí. Entonces no se haya hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, en pocas palabras nos está hablando Dios bien claro. Ya no tenemos que consultar nada de eso. Yo soy muy celoso con las cosas de Dios, y mi esposa y mis hijos, hasta mis hijos me dicen cuando ven la televisión, porque ellos sí ven un programa a veces, esto no es de Dios, quítalo, esto sí. Ah, están pasando estos anuncios, como se pueden ahí cancelar, se cancelan. O sea, ellos ya lo saben, ellos ya los enseñamos, preparamos, para que, es que esta ropa trae un símbolo satánico, es que esta zapatos, checa la suela, porque a veces vienen escondidos en el traje también, todo. ¿Dónde opera el enemigo? En aretes, esclavas, pulseras, relojes, joyas, ropa, tenis, ropa interior, trastes, colchas, manteles, libros, mochilas. En todo está infiltrándose. Por eso es importante después darles un estudio amplio de las caricaturas satánicas, de todos los símbolos del ocultismo satanista. Este es un símbolo satánico. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que saber para que el enemigo no agarre ventaja, y es no darle lugar, es como no consultar a ellos. Pero generalmente ellos están sirviendo al nuevo orden mundial, y estás en la computadora y ya te puso una película de pornografía. Bueno, la quitas y ahí estás, y ahí te manda de nuevo. O sea, Satanás no juega, tú no debes de jugar. Satanás no perdona, Jesucristo sí. Entonces, Satanás no se va de vacaciones, nosotros tampoco. O sea, en pocas palabras, tenemos que ser radicales, ¿sí? Entonces ya vimos aquí, cuando yo no conocía a Dios hace más de 23 años, pues mi madre me dolía la cabeza, ay, vamos a ensomarlo. O le engañaban, no, que ahora ensome la casa. Puras herejías, puras cosas del diablo. Pero yo no conocía. Y ahora pues se destruyó todo eso, ¿no? Entonces, pues es así como uno vive, no sabía a Cristo, estabas perdido, estabas ciego, pero cuando tú vienes a Cristo viene la libertad, viene la visibilidad, viene el discernimiento, y el mismo Espíritu Santo te dice, esto no es mío. Él mismo te va diciendo. Deuteronomio, vamos a ver ahora, Deuteronomio 33:8. Vamos a ver, Deuteronomio 33:8. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? A Leví digo, Tumín y Turín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien tendiste en las aguas de Meriba. Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, sabemos que Balaam fue un profeta que se perdió, ¿sí? Porque quería llevar las dos cosas. No se pueden llevar las dos cosas. O eres de Dios o no eres de Dios, ¿sí? Y por eso
vemos que Dios quiere que tú y yo estemos siempre alertas, ¿sí? Porque no precisamente ir a esos lugares. El enemigo viene a ti por medio de las redes sociales, la computadora, ahora la televisión. Ahora yo no te quiero decir como dijo el siervo Ávila, es que la televisión es el cajón del diablo. Pues fue extremadamente, ¿no? Yo sé que la televisión tiene cosas que tú puedes edificar y cosas no. El internet igual. Tú no tienes por qué todo satanizarlo. Es más bien, tú tienes el poder y la autoridad para todo liberarlo en el nombre de Jesús. Porque a veces nosotros, el enemigo, la trampa que nos ha metido, ay, es que tú nomás estás viendo demonios. Es que tú nada más estás pensando en cosas del enemigo. El enemigo te la voltea, ¿eh? Entonces ahora tú tienes que decir, no, todo lo liberamos en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque el enemigo siempre trata de voltearte las cosas. ¿Qué es de voltearte las cosas? Pues que tú, si tú eres hijo de Dios, Él te dice lo contrario. Tú no eres hijo de Dios. Él te lo dice. Entonces, tú tienes que entender, yo soy hijo de Jesucristo, porque ahora le pertenezco, lo recibí, fui sellado, fui bautizado, y aunque tengo defectos y errores y pecados que cometo, Dios me perdona, y ahora por su sangre soy limpio. Entonces, es una guerra de argumentos, de palabras. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar, sobre todo, alertas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que nuestro enemigo no duerme, ¿sí? Vamos a ver Amós capítulo 2, versículo del 6 al 16, y con eso vamos a terminar. Amós, el libro de Amós 2, Amós, sí. Esa es la palabra de Dios en Amós. Amós. Dice la palabra de Dios en Amós. ¿Amós qué? Capítulo 2. Dice Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Dice la palabra de Dios. Empezamos Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Juicio contra Israel, ¿sí? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan juntos a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encima, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. La pregunta, ¿no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces, juicio contra Israel. Si te das cuenta, todo lo que está diciendo, nos está hablando de todo lo torcido que hacía en ese tiempo el pueblo de Israel, es decir, la iglesia. Entonces,
Uno de ellos es consultar, ¿sí?, a los oráculos del enemigo. Entonces nosotros ya no debemos de visitar a los lugares. Cuando tú no eres cristiano, pues había razón, pero ahora no, porque viene un juicio sobre ti si tú lo haces. Y no solamente eso, le abres puertas al enemigo. Aquí a Satanás está vencido, derrotado, absolutamente destruido, destronado. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, ni es como dicen las falsas enseñanzas de los apóstatas: ¡ay, que derriba a tus gigantes! Es un globo inflado que no tiene poder ni autoridad, solamente el que tú le das y yo le doy por el pecado. Entonces el único gigante es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Esa es la verdad de la restauración de toda la palabra conforme al carácter de guerra de Jehová. Satanás no es un gigante. Entonces él quiere que lo veas como un gigante. Pero aquí el Señor quiere que pues seamos justos, que seamos rectos, que seamos humildes, que nos apartemos de todo lo que aborrece Dios, que volvamos a Dios, porque si no oyes la palabra de Dios, entonces viene juicio. Es decir, si tú estás encaminándote apenas en el camino de Dios, Dios nos está hablando hoy. Antes de que el enemigo llegue, no, pues ahora ya ve Alcohólicos Anónimos. Pero ve que el Alcohólicos Anónimos es una doctrina de hombres, es una ideología y filosofía de hombres. Toman el nombre de Dios como dice el Supremo, ¿sí o no? Como el Supremo. ¿Por qué conocemos? Porque ha venido aquí desde que llevamos 8 años gente que estuvo en Alcohólicos. Entonces, les gritan, los insultan, los maltratan psicológicamente y sale peor. Entonces ahí no hay libertad, lógico que no. Es como los católicos, ahí van con su guadalupana, te juro que ya no voy a tomar un mes, un año. Después de eso tan peor, porque realmente los ídolos no tienen poder para libertar, ¿no? El único que tiene poder para libertar y sanar y todo lo que tú necesitas es Jesucristo. Por eso Dios nos dice hoy: yo soy tu Dios y yo tengo todas las respuestas para ti. Por eso yo escribí mi palabra, que es verdad, que yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Entonces ya no consultes cábala, ya no consultes a los brujos, ya no consultes a la magia, ya no consultes al tarot, ya no consultes a los horóscopos, ya no dejes engañar por las falsas fiestas de Navidad, porque ahora tú tienes que saber que Jesucristo es tu Dios y que tú y yo somos los primeros que debemos de festejar el nacimiento de Jesús, sí, porque yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que tú te alinees a las fiestas del mundo falsas. Entonces, Dios quiere que tú mantengas tu libertad, porque cuando tú llegas a Cristo, Él te liberta, te sana, te restaura, te perdona, te redime. Pero si tú no cuidas esa libertad y vas a consultar a los brujos o lees un libro de satanismo, estás abriéndole puertas. Por eso ya cuando ministramos liberación le digo: renuncia a la lectura que hiciste al leer ese libro de satanismo. Renuncia en el nombre de Jesús a la lectura, la destruyo de mi memoria en el nombre de Jesús y liberto mi memoria en el nombre de Jesús. Entonces, es una guerra de cerrar puertas al enemigo. Es como si tú estuvieras en un carro de 4 puertas, sea la marca que sea, y te metes y pues hay 3 puertas, 4 tienen que estar cerradas. Y cuando están cerradas no puede entrar nadie. Y le pones seguro, menos. Y cuando tú visitas al ocultismo, estás abriendo una puerta de esos carros. Entonces por eso el enemigo entra y tiene hecho derecho legal. Pero tú lo sacas a pasadas, como dice el apóstol Mario, y cierra la puerta, ya no. Porque no tiene ningún poder. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? También hablando. Si nosotros hablamos negativo, estás abriendo puertas. Yo, por ejemplo, cuando digo, ay, de momento es que no... A veces uno lo dice por ignorancia, porque no pensó, es que no tenemos dinero. Y ya estás declarando eso. Ay, perdóname, Señor, yo lo dije, cancelo que no tengo dinero en el nombre de Jesús. Sí tengo dinero en el banco de Cristo y por fe se resuelven todos mis problemas. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. Amén. La gloria es para Jesucristo. Gracias, Dios.